Buenas estudiantes, vamos a trabajar qué son los mecanismos de protección de derechos. Entonces, hay que tener en cuenta que en la Constitución de 1991 el Estado establece mecanismos para la protección y defensa de nuestros derechos. ¿De cuáles derechos? De los derechos fundamentales, de los derechos sociales y económicos, de los derechos colectivos y del ambiente. Entonces, el Estado creó en la Constitución de 1991 un conjunto de instituciones y formas jurídicas hacia la protección de los derechos humanos, como personerías, procuradurías, defensorías del pueblo, las cuales tienen una función importante y es proteger todos los derechos de nosotros. ¿Qué es? ¿Qué son los mecanismos de protección? Son los medios por los cuales las personas civiles ejercen su derecho. ¿Su derecho a qué? Su derecho a la protección de todos esos derechos como la salud, la vida, la libertad. Son esas herramientas que poseemos todos los ciudadanos para eso, para proteger nuestros derechos, que las podemos utilizar y las cuales están escritas en la Constitución de 1991 con el fin de ¿qué? Con el fin de brindarnos a nosotros seguridad, porque sabemos que con el reconocimiento de los derechos, ya sabemos que, bueno, bien, nos reconocen los derechos, pero qué bueno que haya creado la Constitución unos mecanismos importantes para la defensa de los derechos y la idea es conocer hoy cuáles son esos mecanismos y en qué momento los debo usar. Listo. Para la protección de los derechos fundamentales, la Constitución crea la acción de tutela, el derecho a habeas datas y el derecho a habeas corpus. Pero, ¿qué es la acción de tutela, cierto? Bueno, la acción de tutela nace con la Constitución de 1991. En su artículo 86 dice, toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces porque únicamente se hace ante los jueces en todo momento y lugar mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre. La protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. Se contempla como un mecanismo, instrumento o herramienta orientada a la protección rápida e inmediata de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución del artículo 11 al 41, que vendrían siendo esos derechos fundamentales. Entonces, se establece acción de tutela como un mecanismo de defensa de los llamados derechos fundamentales cuando estos han sido vulnerados por un funcionario público o una entidad pública. Cuando omite. ¿Ante quién se presenta una acción de tutela? La acción de tutela se presenta ante un juez. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Que en la Constitución Política de 1991, en nuestro artículo 86, nos dice qué es la acción de tutela, hacia quién la podemos dirigir, cómo está contemplada, que fue lo que les mostré ahorita. Esta va dirigida, recuerden que ante un juez. En la acción de tutela debe estar el nombre del juez a quien se le va a enviar, las referencias, o sea, el asunto, el porqué, relatar los hechos, mostrar pruebas. Por otra parte, tenemos otro mecanismo de defensa que es el habeas corpus. El habeas corpus, ¿qué es el habeas corpus? Este se creó para contrarrestar las arbitrariedades y atropellos de la fuerza pública.
Es el derecho que tienen las personas de pedir ante un juez que decida si en la detención ocurrieron irregularidades que provocan que se declaren procedimientos ilegales. Cuando cualquier autoridad, ya sea judicial, policial o militar, hace una detención, debe cumplir una serie de requisitos que por ley lo obligan. Entonces, en este habeas corpus encontramos de que es un derecho fundamental y se encuentra consagrado en el artículo 30 de la Constitución. Y este es para garantizarle que toda persona ilegalmente privada de la libertad pueda solicitar el cese de la detención realizada o prolongada irregularmente. Un ejemplo, Camilo fue detenido en un operativo llevado a cabo por la policía, pues no contaba con sus documentos de identificación. Lleva 3 días detenido y no le han resuelto la situación. Entonces aquí el derecho afectado de Camilo es la libertad. Por ende, el habeas corpus por lo general, eh, defiende o protege los derechos relacionados con la libertad. ¿Cuál es el mecanismo de defensa que debe utilizar Camilo en este caso? En este caso, Camilo debe utilizar un habeas corpus para que se le dé pronta resolución a su problema. Una persona puede ser detenida por las autoridades solo cuando exista una orden escrita, que se sorprenda cometiendo un delito o contravención, que sea descubierta con objetos que le permitan concluir que cometió un delito o un robo. Cuando una persona es arrestada y no se cumple como mínimo uno de los anteriores casos, la detención es arbitraria y puede instaurar un recurso como es el habeas corpus, como el ejemplo que dábamos de Camilo. El habeas corpus solo lo puede presentar el mismo afectado, un familiar, un amigo, un vecino, un abogado o cualquier otra persona que tenga conocimiento de derecho. También lo puede presentar el personero municipal, el defensor del pueblo y el procurador o sus delegados. Se presenta ante cualquier autoridad judicial del lugar que se encuentre detenido la persona o en el municipio más cercano. Si solamente existe un juez en el municipio y ese fue el que ordenó la detención, el habeas corpus puede interponerse en un municipio vecino. Otro mecanismo de defensa que tenemos nosotros, que está inscrito en la Constitución, es el habeas data. ¿Qué es? ¿Cuáles son esos derechos que protegen? Y en qué artículo se encuentra en la Constitución. Primero, el artículo que se encuentra en la Constitución es el artículo 15. ¿Qué derechos protege? Este derecho puede ser defendido mediante también una acción de tutela, garantiza la protección del buen nombre, el derecho o la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la imagen. ¿Qué es? No es precisamente un mecanismo de defensa. Sino un derecho que tenemos todos los ciudadanos para conocer y actualizar y rectificar las informaciones sobre la información de nosotros que hayan recogido de pronto en un banco de datos o en los bancos como tal. Esto está contemplado, como dijimos anteriormente, en el artículo 15 de la Constitución Política. No es propiamente un mecanismo de defensa, es más que todo un derecho que tienen todos los ciudadanos de conocer, actualizar y rectificar la información sobre lo que se haya recogido de ellos en los bancos. Este derecho puede ser defendido mediante una acción de tutela. Garantiza la protección del buen nombre, de la intimidad, entre otros. Todo ciudadano tiene el derecho a conocer de manera inmediata, completa, cómo y por qué y dónde aparece su nombre registrado, y si la información es inexacta, puede solicitar con derecho a una respuesta inmediata
que la entidad responsable del sistema introduzca las correcciones necesarias y las aclaraciones pertinentes. Todas las personas que se hayan inscritas en bancos de datos de entidades públicas pueden realizar este tipo de cosas o pueden acceder a este mecanismo. Entonces, la facultad, como sabemos, el habeas data es la facultad que tiene toda persona de conocer, actualizar y rectificar la información que sobre ella se ha recogido en archivos bancos. Entonces, nosotros podemos ir hasta un banco o ir hasta donde tenemos nuestros nombres registrados y actualizar nuestros datos. Como por ejemplo, Sandra adquirió una deuda con un banco. Como se atrasó en el pago de las cuotas, esta entidad la reportó a una entidad financiera y no podía Sandra después adquirir otro crédito, aunque ya Sandra ya había pagado y se había puesto al día. Entonces, y ella, aunque ya se puso al día y ya fue a la entidad y dijo, aún sigue reportada en la entidad como morosa. ¿Qué derecho se le está afectando aquí a Sandra? Se le está afectando su buen nombre. ¿Y qué mecanismo? Ella puede utilizar la herramienta de la habeas data para inmediatamente sea corregido y rectificada la información. Recuerden que este derecho también puede ser defendido mediante una acción de tutela.